En una transmisión de Semana Noticias, recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una denuncia bastante grave que está en poder de la Justicia Especial para la Paz y que ahora también estará en poder de la Fiscalía General de la Nación. Y tiene que ver con un fenómeno que ya es de vieja data para el país y tiene que ver con esto de los tierreros, de ese grupo de delincuentes que llegan a ciertos espacios, a ciertas propiedades y se hacen pasar por los dueños o legítimos herederos y así desplazan a personas y luego pues empiezan a vender esos terrenos. Cuando las autoridades alertan o toman algunas determinaciones, pues estas personas ya han vendido hasta 3 veces esos lotes o esas propiedades y pues ya desaparecieron del radar de las mismas autoridades. Pero aquí hay una advertencia temprana, como dirían algunos, una advertencia temprana de lo que está ocurriendo y que se está usando la Justicia Especial para la Paz justamente para esa labor criminal de tierreros. Pues esto lo logró identificar el doctor Alejandro Carranza, a quien saludamos, por supuesto, y le agradecemos por estar con Semana y contarnos qué fue lo que descubrió usted luego de adelantar una investigación que tenía usted en su despacho. Buenas tardes, César. Buenas tardes a todos los televidentes y la audiencia de Semana. Pues, en efecto, lo que hemos encontrado fue que dentro de la imputación que se le hizo en el macrocaso 001 al secretariado de las FARC, nos llamó la atención que en una parte de esa imputación se hablaba de que un juez de tutela de Villavicencio, un juez penal de garantías de Villavicencio, que había fallado una acción de tutela hace unos años ordenando la devolución de una finca que había sido usurpada por una familia conformada por el señor Herardo Dieterich Chamarrabi, su hijo Gunther y su hijo Werner Dieterich, que ese juez de tutela resulta que es que trabajaba para John 40 y que entonces los jueces de Villavicencio hacían parte era de la estructura de John 40 y que por eso ellos habían perdido la finca. Yo conocí el tema porque esa finca precisamente fue rescatada de una usurpación que cometieron esos señores. Una autoridad judicial en primera y segunda instancia ordenó la devolución de la finca, compulsaron copias penales, encontramos que esos señores estaban haciendo urbanización ilegal, estaban acabando con la fauna y flora silvestre de Porfía en Villavicencio y la fiscalía le abrió un proceso penal por urbanización ilegal a esos señores. Ese proceso está en etapa de acusación. Allá incluso hay una fundación que se montó por parte de ellos para poder defraudar a los ciudadanos en Villavicencio y acabar con la flora y quedarse con la tierra. Cuando yo llego y leo eso, pues me doy cuenta que obviamente era un montaje, que era un abuso, que era una injuria completa. Hablaba de un montón de circunstancias, diciendo que el abogado que había participado había ayudado en los secuestros, refiriéndose a mí. Obviamente con las épocas, los hechos y todo lo que decía, pues no le cuadraba una cosa con la otra. Al acusar falsamente a los jueces de la República como miembros de las FARC, pues eso hizo que yo de inmediato le escribiera a la Jurisdicción Especial de Paz, a la honorable magistrada Julieta Lemaitre del caso 001 y pusiera en contexto que esa imputación estaba siendo utilizada por esas personas para defraudar la justicia. Luego me doy cuenta que el alcalde de Villavicencio, Harman, que considero es un gran líder, un gran alcalde, parece ser caer en la trampa de esos señores porque el alcalde Harman repentinamente empieza a escribir en su Twitter que van a recuperar ese sector de Porfía La Camelia que estaba en manos criminales. Entonces me doy cuenta, por un lado se hacen pasar como víctimas para que la familia Alvarado, que fue víctima de un falso positivo judicial en el que los habían acusado por testaferrato, del cual salieron inocentes, compulsaron copias y logramos que se volvieran todos los bienes. Entonces ahora esas personas que fueron víctimas de eso, las van a volver delincuentes otra vez según lo que yo vi. Y consecuencia de ello, una cosa que fue, mejor dicho, nunca la había visto, convierten a un agente de tránsito de Villavicencio en un acto de corrupción sin ninguna clase de antecedente. Oiga esto, un agente de tránsito de Villavicencio lo convierten por 2 días inspector de policía
Y ese inspector de policía entra a la finca La Camelia, hace una diligencia fraudulenta, saca a toda la gente y los que se hacen pasar como supuestas víctimas, entonces se quedan con la finca y ahora la están vendiendo para seguir acabando con la flora y la fauna. Todo eso nos dimos cuenta y pusimos en alerta a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo peor aún es que empezamos a encontrar que ellos estaban al parecer trabajando con un falso testigo que hemos venido denunciando hace tiempo, que es Fernando Bamón Céspedes. Esto ya pues lo observó la magistrada dentro del caso 001 y por eso le han compulsado copias penales por fraude procesal, por despojo de tierras, por falsedad a los señores Herardo Dieterich Chamarrabi, Hunter, Werner Dieterich, y con esto pues queremos advertir al alcalde que fue engañado y esperamos que próximamente, según entiendo, la Fiscalía en Villavicencio va a hacer una imputación contra el falso agente, o más bien, contra ese inspector pro tempore y afanado que nombraron, que es agente de tránsito, para que hiciera ese acto de corrupción. Seguiremos investigando para ver si es que el alcalde de Villavicencio tiene que ver con eso y tiene intereses en la finca o efectivamente, como creemos, fue engañado. Pues bueno, ahora sí, esa es, digamos, toda la investigación. ¿Qué es lo que encontramos aquí como para tratar de aclarar a todas las personas que están conectadas con Semana? Pues un grupo de supuestas víctimas de las FARC acuden a instancias judiciales, acuden a instancias administrativas en Villavicencio para decirle a esas autoridades administrativas o municipales que efectivamente son víctimas y que fueron desplazados de algunas propiedades. Con ese argumento y con ese soporte pues legal, pues las autoridades hacen una inspección, bueno, hacen más bien un desalojo, es lo que entendemos, doctor, hacen un desalojo, sacan a las personas y le dan nuevamente esa propiedad a esas supuestas víctimas. Listo, eso es más o menos el escenario en el que nos estamos encontrando, pero esas falsas víctimas o esas supuestas falsas víctimas están acreditadas ante la Justicia Especial para la Paz, doctor. En efecto, ellos se hicieron pasar como víctimas de secuestro, indicando que cuando el juez constitucional de Villavicencio ordenó que le devolvieran la finca a la familia Alvarado y a todas las comunidades de Porfía, entonces que es que ahí ellos sufrieron un secuestro y que ese juez trabajaba para John 40 y que el abogado también y que bueno, que todos éramos guerrilleros porque ellos sencillamente tienen un afán enorme por delinquir. Y lo grave de esta situación es que cuando ellos, mire, la primera vez que yo detecté esto, hace años, me di cuenta que ellos estaban presionando a los barrios Villa Juliana y Cámbulos en Porfía. Son más de 2.000 o 3.000 personas que viven ahí, que le compraron tierra a esa familia, que esa familia no les cumplió con las escrituras, y luego estos señores, estos Dieterich, Herardo Dieterich, hicieron este truco y dijeron que habían recibido los barrios sin que hubieran hablado con nadie y ninguna persona pudiera defenderse. Luego entra la tutela en donde mostramos efectivamente ese truco, esa suciedad que estaban haciendo ahí, el juez ordena y entonces ahora ellos se hacen pasar como víctimas de las FARC para volver a montar la película y la montaron bien porque finalmente consiguieron en la alcaldía en un acto de corrupción que nombraran inspector de policía de Porfía por 2 días a un agente de tránsito, hicieron un desalojo arbitrario y lo volvieron a nombrar como agente de tránsito. La fiscalía, según entiendo, el 12 de julio va a hacer la imputación y como víctimas vamos a pedir medida de aseguramiento contra ese agente de tránsito y vamos a pedir que se siga investigando porque tenemos pues todas las evidencias de la corrupción y todo lo que pasó acá. Pero este tema pues no para ahí porque nosotros seguimos investigando y entonces encontramos que otros abogados nos advirtieron que hay otros casos en donde las personas inescrupulosas se hacen pasar como víctimas de las FARC con los intereses de luego reclamar derechos con las tierras o reclamar derechos haciéndose pasar como falsos víctimas o miembros de las FARC. Caso de Fernando Bamón, a quien en esta oportunidad la JEP tampoco le cree y le compulsa copias penales por haberse aliado con estos señores Dieterich en esta clase de mentiras para defraudar a la JEP. Bueno, ahí entonces, ahí ya entendemos un poquito mejor de lo que está ocurriendo, de lo que estamos hablando.
Ustedes se acordarán que hay un fenómeno criminal un alias que se le puede decir a esos grupos criminales que se encargan de apropiarse de terrenos, empezar a venderlos, lo venden hasta 3 veces y luego desaparecen. Son esos tierreros y llegan y se apropian de algunos espacios. Aquí lo están haciendo nuevamente de acuerdo con las denuncias y la compulsa de copias que ya está en poder de la Fiscalía. Lo están haciendo utilizando la fachada de víctimas, de que fueron víctimas de las FARC en algún momento y que a partir de ese elemento de víctimas los desplazaron y entonces se constituyen como víctimas y con esos documentos llegan ante las autoridades municipales, a los administradores locales y les dicen, ojo, porque yo soy víctima, por favor, entonces tomen la decisión de desalojar a estas personas y luego ellos empiezan a revender. Ese es más o menos el escenario. Pero ustedes, como lo advirtieron, doctor, y ya hace bastante tiempo, ¿qué respondió la JEP? Ya sabemos que, digamos, se hizo una compulsa de copias, pero, digamos, ha pasado muchísimo tiempo. Incluso hace menos de 2 semanas estábamos hablando de el Macocraso, más bien, de 001 que se adelantó, un evento que se adelantó en la Biblioteca Virgilio Barco y donde fue el momento, un momento especial donde víctimas y victimarios estuvieron de frente, fue un cara a cara entre víctimas y victimarios. Es justamente en ese Macocraso donde ocurre esta situación, o sea, esta imputación que se le hace a los máximos responsables. Esto es lo grave, estas personas sin ningún escrúpulo por tratar de apropiarse de la tierra, por tratar de utilizar la tierra para hacer urbanizaciones ilegales y generar más subdesarrollo en Villavicencio, porque cada vez que hacen eso, lo hacen sin acueductos, sin alcantarillados, sin servicios públicos, engañando a la gente, vendiendo lotes a personas 2 y 3 veces, sin licencia de construcción, en zonas con riesgos geológicos, en riesgos eléctricos, en fin, una serie de cosas que lo único que hace es oprimir a Villavicencio y su desarrollo. Estas personas sin esa clase de escrúpulos se mete aquí en el acuerdo de paz y sin ningún respeto por el país, por las autoridades, a sabiendas de que están siendo acusados, porque uno de esos miembros de Iterich está en etapa de juicio ante un juez de circuito en Villavicencio por urbanización ilegal por esa finca. A pesar de eso, entonces nuevamente se meten, engañan al país, a la JEP, se meten dentro de la imputación al secretariado de las FARC. Imagínense estos señores lo que hacen. Y luego van y engañan al alcalde de Villavicencio, allá hacen un acto de corrupción, traen a ese agente de tránsito que lo convierten en inspector, hacen eso que están haciendo y entonces salen a vender la finca para seguir generándole pobreza a Villavicencio. Eso no se hace, sí. Y eso no lo vamos a permitir. Perfecto, Doc, y entonces ustedes han logrado, ya nos contó eso, han identificado otros escenarios, otros espacios donde hay falsas víctimas que se incluyen dentro de esas imputaciones, que se incluyen en la Jurisdicción Especial para la Paz y luego llevan esos documentos, esa acreditación y empiezan a hacer lo mismo, a tratar de apropiarse. En efecto, yo le escribí una petición a miembros del antiguo secretariado informando de esta situación, pues porque yo tenía que investigar y en una de esas comunicaciones entonces me advierten que en efecto ellos, el Partido Comunes, hoy ha encontrado que dentro de la imputación que se le hace al secretariado hay otros casos donde los tierreros se hacen pasar como víctimas del conflicto con el interés de generar usurpación de tierras. Este es el primer evento en el que la Jurisdicción Especial de Paz se sacude, revisa la actuación y compulsa las copias penales para que no se utilice la jurisdicción para atacar el acuerdo de paz, para engañar a las autoridades y para traerle pobreza a las personas con los actos de urbanización ilegal y despojo de tierras. Por supuesto, pues mire, ahí la información es clara y las denuncias también son bastante claras. Un grupo de falsas víctimas o presuntas falsas víctimas de las FARC se acreditan ante la Justicia Especial para la Paz y con esos documentos se van a los municipios, a algunas zonas, aparentemente, y ojalá no sea así, en contubernio pues con autoridades municipales, pues logran apropiarse de terrenos, de grandes extensiones de terreno y empiezan a venderlo. Tierreros
tierreros que fueron identificados en la JEP. Pues doctor Alejandro Carranza, la persona que ha estado al frente adelantando esta investigación y que ya logró una compulsa de copias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz para que en la Fiscalía se investigue eso. Pues algunos dirán, ¿por qué la misma JEP no hace la investigación? Y el doctor Alejandro nos explicará por qué. Porque es que la Jurisdicción Especial para la Paz no investiga delitos comunes. La Jurisdicción Especial para la Paz solamente puede desarrollar sus actividades, ejercer su jurisdicción en torno al conflicto armado. Aquí, cuando las personas se hacen reconocer como falsas víctimas y la JEP los identifica, la JEP no puede iniciar a través de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que es la Fiscalía de la JEP, no puede iniciar esa investigación. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP es para realizar las actividades de investigación en el marco del conflicto armado, no de las mentiras que se instalen para hacer creer que se puede entrar al conflicto armado. Por esa razón, César, por esa razón, es que en el caso Supercundi, la JEP ha recibido la petición de las víctimas en donde se entiende que como los Moro Urrea no eran de la guerrilla, no tienen los requisitos para acreditar esa pertenencia a la JEP, los devuelve a la jurisdicción ordinaria para que los investiguen. Y aquí en este caso, donde se da cuenta que hay unas falsas víctimas que se metieron en la JEP para ejercer su actividad delictiva de tierreros, le compulsa copias a la Fiscalía. A la JEP se respeta, el acuerdo de paz se respeta, la Fiscalía se respeta, las jurisdicciones e instituciones del país se deben respetar. Ese es el mensaje que debe quedar claro con esta compulsa de copias y esperamos que el fiscal Barbosa, que la señora vicefiscal Mancera realmente realicen y desplieguen las actividades necesarias para que este grupo de tierreros y todos los que utilizan el acuerdo de paz para atacar el acuerdo de paz con falsos testigos o con montajes judiciales, pues cesen ya esa actividad y realmente Colombia pueda llegar a una paz grande y a una paz perpetua. Por supuesto, doctor, y también claramente el mensaje para la JEP, para que estén ahí, como dirían algunos, en la jugada y no se le metan falsas víctimas y entiendan y lean las advertencias que hacen desde diferentes sectores, como lo había hecho, o lo había hecho más bien el doctor Alejandro Carranza ya hace algún tiempo, y estén atentos a esas incluso advertencias que hacen las mismas FARC. Ojo, porque mira, aquí se nos están metiendo algunos, todo el mundo diciendo que es víctima. Hay que revisar realmente quién es víctima y para que no utilicen esa acreditación en esos propósitos criminales. Pues a todas las personas que están ahí conectadas, les damos las gracias. Doctor Alejandro Carranza, también muchas gracias por estar con Semana y contarnos pues toda esta denuncia. Muchas gracias a ustedes por comunicarle al país la verdad. Muchas gracias a todos a toda la audiencia de Semana. Por supuesto, doctor, y bueno, a todos los que se conectaron, a todos los que están ahí pendientes, también les damos las gracias por estar ahí pegados en Semana. Toda la información acerca de estos tierreros en la JEP pues está en semana.com y usted podrá compartir esta transmisión, esta entrevista a través de todas las redes sociales que tiene Semana Noticias a su disposición. Recuerde muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.